Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Dígame, ¿cuál es la primera pregunta? Taquillera, como dice el pastor Darwin. Hermano Carlos, Dios lo bendiga. ¿Puede un joven predicar sin bautizarse? ¿Puede un joven predicarse? Sí, dependiendo de la visión que se tenga de la predicación. A ver, cuando Jesús llamó a los discípulos, San Marcos capítulo 3, los llamó para que estuvieran con él y para que predicaran. Escuche, los llamó. La pregunta es, ¿ya estaban bautizados? Ahora bien, cuando yo creí al Evangelio, yo me demoré 6 meses para bautizarme. No porque no quisiera bautizarme, sino porque el pastor que tenía la autoridad para hacerlo vivía muy lejos. ¿Ya? Y pues en ese tiempo, cuando el pastor iba a visitarlo a los cristianos, en nuestro caso eso era un evento fuera de lo común. Ajá. Durante esos 6 meses que yo creía al Evangelio y no era bautizado, yo prediqué. ¿Cómo prediqué? Hablándole del Evangelio. Exacto, a la gente. Sí, por eso que estamos hablando de que dependiendo de la visión que tenga de la predicación. Predicar es hablar del Evangelio. Predicar es que al principio la predicación del Evangelio no se hacía en escenarios, sino que era por las casas, por las calles, en los parques. Ninguna persona está impedida para hablar de sus vivencias con Dios. Entonces, por eso, ahora espero pues que no van a decir que el pastor está diciendo que no se necesita el Espíritu Santo para... Sí, porque muchas veces especulan, la gente está especulando muchas cosas. No, yo lo que estoy diciendo es, la predicación del Evangelio depende de la forma como yo conciba la predicación. Entonces, si la concibo como desde un escenario, la iglesia como tal exige que las personas deben de reunir tales requisitos como la de ser llenos del Espíritu Amén. Santo y ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Pero, si la miramos desde la vivencia personal de cada individuo, es un deber de cada persona que entiende el Evangelio y cree el Evangelio, difundir el Evangelio. Amén. Difundirlo. ¿Ya? ¿La samaritana había sido bautizada? Es una pregunta. Según el relato bíblico, no. ¿No? ¿Y se fue a predicar, claro sí o no? Sí. Entonces, por eso es bueno que establezcan la diferencia. Amén. Una cosa es la predicación dentro de la institucionalidad. Otra cosa es la predicación desde el concepto gratitud y responsabilidad frente a un mundo que se está perdiendo. Pero entonces, en ese sentido, hermano Carlos, podríamos decir que en el marco del culto colectivo sí se requiere que la persona que funja como predicador dentro del culto que hacemos colectivamente sí sea bautizada. Ah, no, es que claro. La iglesia, por eso dije, una es la visión institucional y otra es la visión general de la gratitud del individuo. ¿Ya? Yo prediqué el Evangelio antes de ser bautizado por 6 meses. Incluso sufrimos persecución, nos llevaron a la cárcel, nos dieron destierro del pueblo. No éramos bautizados. Pastor, pero no en el templo, pues así como en el No, por lugar. Las casas, lo que llamamos predicando a las personas, evangelizando. De manera individual. Pero por eso, institucionalmente, la persona tiene que ser bautizada. Amén. Y debe de ser lleno del Espíritu Santo. Eso debe de quedar claro. Amén. Hermano Carlos, nos hacen aquí una pregunta y dice, mi pastor Carlos, Dios le bendiga, una pregunta. Cuando Cristo venga, ¿qué pasará con los bebés y niños? ¿Ellos van a crecer? Nosotros como padres los vamos a reconocer. Le agradezco, mi pastor. Es muy compleja la respuesta porque
hay muchas conjeturas, ¿verdad? Sí, señor. Lo primero es hacerle saber a quien tiene la pregunta que los que sean bebés para ese tiempo, ese evento será para ellos en la condición de bebé. Eso es lo primero. O sea, no crecerán. Porque ella está preguntando que si crecen. En segundo lugar, que si los conoceremos. Hay dos corrientes de pensamiento que ya hemos dicho algunas veces acá. Y es que unos dicen que nos veremos y uno lo ve inclusive en las ceremonias fúnebres lideradas por nuestros líderes, diciendo pues que cuando llegue el momento de estar en la presencia de Dios, allá nos vamos a encontrar con nuestros seres queridos y bueno, esa es una corriente de pensamiento, respetable por demás. Desde mi visión, espero que no me vayan a decir que soy hereje, pienso que no será tan así, porque pues yo no me imagino un cielo sabiendo que mi mujer se condenó, mis hijos se condenaron. O sea, si padre de familia, saber que sus hijos se condenaron, ¿cuál es la paz y el gozo? Aparte de eso está escrito que dice que de lo primero no habrá memoria. O sea, de lo que pasa acá, ¿sí? Independientemente de que nos conozcamos o no nos conozcamos, creo que aquí la discusión debería de ser más bien ¿cómo estoy para ese día? Amén. Si no me conozco allá con nadie, ¿cuál es el problema? Soy salvo. Y si me conozco con la gente, pues ¿cuál es el problema? Soy salvo. O sea, yo pienso que a las personas no debería de preocuparles si se conocen o no se conocen. Deben de preocuparse por ellos ser salvos y porque todo su entorno familiar sea salvo, independientemente de lo que pase en la eternidad, porque al final la meta nuestra es ser salvos. Amén. Mire, pastor, esta pregunta. En una visita a Valledupar, en su prédica, Pastor Carlos, el hermano dijo que hay... yo. Sí. El hermano Carlos dijo que hay pecado santo. Mi pregunta es, ¿dónde dice la Biblia eso? No, yo nunca he dicho pecado santo. De pronto es una mala interpretación acerca de una tesis que planteó un famoso teólogo que llamaba Agustín de Hipona. Él dijo un día, frente a una adversidad, dijo así: culpa, bendita culpa. Y un teólogo que estaba a su lado le dijo, ¿cómo se le ocurre? Y él dijo, si no hubiese sido por mi culpa, yo no hubiera alcanzado a entender la misericordia de Dios. Tal vez es una mala interpretación, pero nunca el pecado será santo. Jamás. Nunca. Creo que pudo ser una mala interpretación. Sí, porque en mi conciencia, pues imagínate, predicando en contra del pecado por más de 50 años para ni decir que el pecado tendría que, mejor dicho, que el médico me envíe ya para un centro de reposo. Una locura. Pues digamos que esta es la muestra de ese fenómeno de sacar uno a veces de contexto alguna frase, sí. Porque pues claramente estoy seguro de si uno escuchara todos sus sermones se daría cuenta que no es coherente con el resto de cosas. Hace poco di una enseñanza en la iglesia donde hablé de la muerte de Jesús y alguien por ahí la tomó para decir de que yo había dicho pues que Dios se había muerto, ¿no? Pero fue porque no miraron todo el contexto de la enseñanza. Pues muy importante lo que el pastor Darwin dice. Hay que mirar bien todo y lo que aquí hemos dicho muchas veces, que cuando leemos el texto debemos de mirar el contexto para no cometer errores. Claro, pero que pasa en todos lados, o sea, digamos, pasa hasta en el fenómeno, no es consistente, pero permítame decirlo, sucede a veces hasta cuando es la época electoral. Entonces política. toman declaraciones antiquísimas de una persona
y cortan un pedacito y Así luego funciona. le toca tiempo después, cuando usted escucha todo, usted dice, ve, entiendo como todo lo que se dice. Y es importantísimo hacerlo así, porque si no se hacen unas interpretaciones súper erróneas. Mano Carlos, nos preguntan acá, dice, en el Salmo 25 dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Y la pregunta es, ¿cuál es ese pacto? Dependiendo del contexto en que se encuentre el individuo. Si vamos para el pueblo israelita, entonces sería lo que tenía que ver los pactos y las promesas para el pueblo de Israel. Si lo traemos a nuestro contexto, estaríamos hablando de la iluminación del Espíritu Santo en la vida del creyente para que alcance a conocer la infinidad, la inmensidad de todo lo que Dios tiene ahí en ese tesoro llamado las Sagradas Escrituras. ¿Ya? Entonces, cuando yo tengo intimidad con Dios, Dios me ilumina para que yo entienda todo lo pertinente a este nuevo pacto. Prueba de que hay muchos que no les alcanza es que aún estando en la iglesia quieren vivir como judíos, por ejemplo. ¿Ya? Esta madrugada estaba mirando yo a un expositor de carácter mesiánico planteando o cuestionando el por qué hablamos de Jesucristo cuando ese no es el nombre de Él. ¿Ya? Y uno dice, venga, la gente no alcanzará a entender de que los nombres cambian según el idioma. Pero con tal de llevar una situación sesgada, hacen lo que sea. Cuando el deber sería más bien que mirar el nombre acorde al idioma u país donde está. Y ya no tiene problema. Entonces Dios hace conocer su pacto con aquellos que le temen. ¿Por qué? Porque son cercanos. Jesús fue claro. Un día le dijo a los discípulos, ya no le llamaré más mis discípulos y no mis amigos. ¿Por qué? Porque con los amigos se es confidente, se les descubre, se les exterioriza lo que uno piensa. ¿Ya? Hay muchas cosas que nosotros no le decimos a determinadas personas. Así es. Pero cuando tenemos una amistad muy cercana, exteriorizamos cosas que inclusive personas muy cercanas en lo humano nunca lo hicimos. ¿Por qué? Porque de pronto se piensa en la capacidad de análisis. Jesús mismo lo dijo. Tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las puedo decir. Pablo dijo, fui llevado al tercer cielo, donde oí y vi cosas que no les he permitido a los mortales. O sea que dependiendo del acercamiento que el individuo tenga con Dios, así será la iluminación en la interpretación y en razón a la esperanza que hay en Cristo. Amén. Pastor, ¿es prudente que una hermana de 46 años se case con un hermano de 23? Dicen que el amor no tiene edad. Uy, no, pero ¿cómo le ocurre? Pero las arrugas sí. Entonces, cuando él salga a la calle y le digan que le cuide la mamá, pues entonces ahí es donde va a haber el problema. Sí tiene problema. La señora, pues simplemente piensa de que ha logrado algo muy importante, pero tanto ella como él, con toda seguridad, tendrán dificultades. Ella porque encontrará potencia o muchos presuntos rivales, competidoras. Y va a vivir muy insegura. Vive muy insegura. Claro, muy insegura. Se lo decimos por experiencia. Y él, pues imagínate, mirando a su mujer como si fuera la mamá, y una cantidad de mujeres jóvenes por ahí que de pronto le hacen ojitos, es muy factible que un día diga, venga, ¿a mí qué me pasó? Entonces yo sí creo que las personas deberíamos de poner cuidado en eso. El hombre debería de ser mayor que la mujer siquiera una milésima de segundo, pero debería de ser mayor. Aclaro, la gente dice que para el amor no hay edad, pero la historia dice lo contrario. Sí. Conozco cualquier cantidad de casos.
Es mejor que el hombre sea mayor que la mujer y no la mujer que el hombre. Sí, eso tiene una explicación aún desde lo biológico. Claro. Digamos que hay fenómenos de envejecimiento en los cuales la mujer tiene un proceso respecto pues, a como esas características físicas, por así decirlo, en las que hay un acelerado envejecimiento y digamos que es entendible para todos, ¿no? O sea, lo ven. Claro, y podemos ir más allá. Es decir, no solamente mirar el aspecto, sino también el comportamiento a causa pues de mortandad de algunos fenómenos que tenemos en nuestra naturaleza, que la ausencia de estrógenos, que entonces hace que la persona de pronto no corresponda en la intimidad y se le presente oportunidades al tipo con alguien que sí le corresponde. Hay un fenómeno muy grande ahí. Si de mí dependiera, lo amarro para que no se meta por ahí. Hermano Carlitos, nos preguntan acá, dice, Dios les bendiga, hermanos, que mi Cristo les dé siempre usándolos. Dice, una pregunta, San Mateo capítulo 4, en donde está diciendo acerca de la tentación de Jesús. Mi pregunta es, siendo en forma de Dios, ¿por qué fue tentado? Porque Él llegó a ser nuestro hermano. Léalo en Hebreos capítulo 2, del verso 14 en adelante. Leámoslo. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Él. ¿Quién es el que tiene hijos? El Padre. El Padre. Participó de lo mismo para poder destruir por medio de la muerte. El Padre participó de lo mismo para poder morir y a través de esa obra librar a todos aquellos que durante toda la vida están sujetos a esclavitud, por lo cual debía de ser en todo semejante a sus hermanos. Dios en la condición de hombre es nuestro hermano y en la condición de hermano nuestro nos redime. ¿Me hice entender? Amén. Sigamos. Pastor, ¿cómo hace un pastor? ¿Qué tiene que hacer para administrar una iglesia bien administrada? O sea, la pregunta sería, ¿cómo administrar una iglesia bien? Sí. Bueno, yo creo que lo primero que el pastor debe tener en cuenta es la capacidad de oír. Porque gran parte de la administración en el campo pastoral está relacionado con el aprender a escuchar. La consejería es el punto de partida de una buena administración. Yo he atendido, por ejemplo, esta semana casos, esta semana, el día festivo, atendí a alguien que buscó a su pastor para que lo ayudara y el pastor no lo quiso escuchar. Entonces él, desesperado en su problema, tratando de respirar, busca ayuda por toda parte. A veces nosotros los pastores vivimos muy ocupados en muchas cosas y pues no estamos en condiciones de escuchar. Yo creo que el punto de partida es aprender a escuchar. Eso desde la administración como pastor. La administración como gerente ya tiene que ver con estar muy bien acompañado de personas que sepan, yo qué sé, de manejos financieros, como también de redacción, cuando se requiera de manejos netamente académicos, ¿cierto? El pastor debe de ser una persona que más allá de que esté de acuerdo o no esté de acuerdo con algunas directrices de la organización, debe de tener un punto de partida que se llama lealtad, sujeción y compromiso, para que aquellas superen las faltantes que desde su visión contempla que su organización no le satisface. Entonces vamos a suponer, yo soy pastor, no estoy de acuerdo con determinada tesis de la iglesia, pero como yo respeto la autoridad, entonces me someto. Como yo soy leal, busco la manera
de hacer de que la obra de Dios no tenga ninguna interrupción por mi visión. Así yo no esté de acuerdo, yo debo de ser prudente, de aceptar, de respetar. Creo que son puntos básicos, ¿no? Para administrar una buena iglesia, o bien una iglesia. Ser muy humano. Ahí es muy importante que el pastor sea muy humano. Me encantaría ser tan humano como Jesús. Porque una de las enseñanzas más importantes... ¿Qué quiere decir, pastor, con eso? Ser muy humano. Entender la condición del otro, ponerse en el lugar del otro. Eso. Muchas veces nosotros hacemos juicios no pensando en la condición del otro. Y se nos olvida que estamos vestidos de la misma naturaleza. El escritor a los Hebreos en su capítulo 5 decía que los ministros del culto son tomados de entre los hombres y constituidos a favor de los hombres. Y dice que son tomados de los hombres para que ellos se den cuenta que están rodeados de las mismas debilidades que tienen las personas a quienes han de administrar. Uh-huh. Pablo, escribiendo en la carta a los Gálatas, decía que si uno ve a un hermano que comete una falta, yo debo de restaurarlo con espíritu de mansedumbre, considerándome. O sea, siempre la enseñanza es, sea humano. Cuando a Jesús le traen la mujer adúltera, Jesús se vuelve tan humano como la adúltera. Déjeme pensar un poquito. Si a mí me pasara esto, ¿cómo me gustaría que me tratara? ¿Ya? Y por eso confronta a quienes acusaban y luego le dice a la mujer, yo tampoco te condeno. Sí. Eso es lo que me encanta. Entonces, un pastor para ejercer un ministerio, y no solo un pastor, un directivo, aquellos que ocupan grandes jerarquías dentro de la organización, no deberían de darle tanta preponderancia a la posición, sino más bien ubicarse en la condición de quienes, entre comillas, son subalternos, que al final, desde la visión de Jesús, son los superiores. Porque las personas que están puestas para servir, en ninguna manera Dios los autoriza para ser señores. Él dio la enseñanza. Y hasta dijo algo muy importante. O una de las muchas que él dijo, ¿quién es mayor? ¿El que se sienta a la mesa? O el que sirve. Esa es nuestra cultura, donde uno tiene que ir a rogarle al cajero para que lo atienda, llorarle al médico para que lo atienda, rogarle al alcalde para que lo atienda. Les voy a ser confidentes. Algún día fui a una oficina y no me querían atender. Le dije, ¿por qué no me atienden si yo soy su patrón? Yo pago con mis impuestos su salario. ¿Por qué no me atiende? Y cuando vi que se quiso comportar desleal, le dije, hágase a un lado. Pero no sea así. Es que nosotros sí debemos de entender eso. Las personas que desempeñamos alguna actividad en alguna empresa, institución, yo qué sé, no somos señores, somos servidores. Y como tal, debemos comportarnos. Amén. Amén. Hermano Carlitos, nos envían una pregunta que dice, voy yo, ¿cierto? Haciendo la pregunta, sí. ¿Por qué un pastor que se separe de su esposa tiene que dejar su ministerio cuando fue su esposa la que falló? Porque 1 Timoteo capítulo 3 dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea ¿qué? Irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Eso es lo que la Biblia dice.
Entonces, la iglesia, ciñéndose a los postulados bíblicos, entiende que un hombre que es abandonado por su mujer, independientemente que él sea culpable o no lo sea, no está en condiciones de liderar el proyecto de Dios. ¿Está claro? Ahora bien, existen en algunos lugares del mundo donde los pastores que tienen una dificultad con su familia y se les da la separación legal y se someten al tribunal eclesiástico de su país y descubren de que definitivamente la culpable fue ella, después de un proceso no corto, les dan la oportunidad de ejercer un ministerio de nuevo. En Colombia no existe esa figura. El reglamento dice claramente que nadie puede ser pastor habiendo sido divorciado, porque se espera que el pastor sea una persona idónea, sin tacha, amén, irreprensible. Amén, seguimos. Hermano Carlos, le pido el favor que si me hace el favor y me explica el versículo en Hechos donde dice que Filipo, después de haber bautizado al eunuco, Felipe. Yo estoy leyendo conforme está. Sí, sí. Filipo, después de haber bautizado al eunuco, el Espíritu se lo roba. No se lo roba. Lo que dice es que lo trasladó. Bueno, Y pues fue estoy hallado leyendo en Azoto, textualmente como está ahí. Bueno, creo que esos son los fenómenos sobrenaturales que se dan cuando las personas viven bajo la ley del Espíritu. Así como Pablo fue trasladado al tercer cielo, así después de que se bautiza al etíope, Dios hace de que Felipe aparezca en otro lugar. Esa es la explicación bíblica. De ahí para allá yo no puedo decir si fue en una nave espacial o un submarino en medio del río, no sé. La Biblia dice así y eso es lo que yo creo. Amén. Hermano Carlos, nos hacen acá una pregunta y dice, en la Biblia hay términos como el seno de Abraham. Y en Juan 1:18 dice, a Dios nadie le ha visto jamás, el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por favor, ¿me explica el término seno? Pues hay dos maneras de mirarlo. Uno desde el campo alimentación que las mamás alimentan de su seno a sus hijos. Y el otro está relacionado con lo que es la cobertura, la protección, el cuidado. ¿Ya? La seguridad. Los niños cuando se sienten inseguros y su mamá los lleva a su pecho, ellos se sienten seguros. El texto lo que está diciendo es que cuando las personas llegan a estar bajo la protección de Dios, pues simplemente no tienen ningún riesgo de inseguridad. Pastor, una pregunta. Cuando la Biblia dice a la mujer samaritana, 5 maridos has tenido, ¿a quién se refiere? ¿A los maridos o a dioses? Yo creo como dice la Escritura, maridos. Así dice la Escritura. Ella era una mujer promiscua. Simple y llanamente eso. Sí. Hermano Carlos, Dios me lo bendiga. Sacando el pueblo de Israel, ¿el resto de personas del mundo llegan a ser gentiles? Todos los que no son participantes de Abraham a través de la circuncisión son gentiles. Lo que pasa es que ese mundo gentil se divide en dos grupos. Uno que se llama gentil y otro que se llama iglesia. Entonces, en el momento hay 3 grupos en la tierra: israelitas, gentiles y iglesia. Amén. Amén. Hermano, ¿cómo puedo hacerles una pregunta? La hace. Mi hija de 8 años falleció y yo quisiera saber si ella ya tenía conciencia delante de Dios. Pues es una pregunta que yo no podría decirle porque si usted no sabe que estaba con ella, imagine yo que ni sé.
Pero supongo que ella tendría conciencia de algunas cosas. Estaba en un proceso de desarrollo no solamente físico, sino de personalidad, de conocimientos. Eso es lo que yo puedo decir. Yo de ahí para no puedo decir, aquí hay un médico que nos puede decir desde el desarrollo físico y psicológico, si una personita de 8 años ya... Bueno, digamos que los cambios asociados al desarrollo cognitivo, que es a lo que llamamos la conciencia, ¿no? Respecto a la toma de decisiones, digamos que se plantea en términos generales que está alrededor de los 12 años en promedio, lo que llama la pubertad, la adolescencia, ¿sí? Mire que acaban de aprobar una ley en Colombia, que menores de 18 años no se pueden casar. Por ejemplo. Ya no se pueden casar los muchachos. En Colombia no se pueden casar menores de 18 años. Ahora. Y hubo hasta una fiesta en el Congreso por eso. Sí. Entonces tiene que ver justo con esos elementos, ¿no? Con la capacidad para la toma de decisiones. Ahora hay una serie de fenómenos que se describen, pero como casos particulares, ¿sí? O sea, es como excepcionales, en los que se dice que en ocasiones para algunos ámbitos, aún por debajo de esa edad que yo acabo de pronunciar, que repito, es una edad promedio, no significa que es que tengo 11 años, es la regla, 164 días y al otro día ya tengo conciencia, no. Ese es un proceso que se da de manera, como el término mismo, ¿no? Proceso, es progresivo y tiene múltiples elementos, ¿no? El entorno familiar, social, sí, educativo aún. Todo. Permite que la persona pueda tener eso. Entonces, si uno debe decir que es el planteamiento desde el desarrollo psicológico, psíquico del individuo, porque pues se dan casos particulares, pero si uno es muy, muy suscrito, digamos que es la pubertad como ese punto en el que se da un cambio en la cognición del individuo y tiene mayor capacidad para toma de decisiones. Y cuando se habla en el campo humano y sobre todo de la mujer, también, pues eso es lo que yo he leído. Han habido niñas embarazadas de 9 años. 10 años. Por ejemplo, exacto, son fenómenos particulares que hay que verlos así, ¿no? Como desde casos, la ciencia. Como casos aislados, no es la regla general en la población. También hay niños que llaman genios, ¿cierto? Sí, señor. Pero con todo y eso ellos siguen siendo niños. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Digamos, a mí me agrada... Ahora, si es con respecto a juicio, que puede ser la inquietud de la hermana, ¿qué va a pasar con mi niña si se murió sin bautizar? Sí, es como la pregunta, si fue salva o no, si es salva. Bueno, número 1, a ninguno de los seres humanos les compete hacer juicios sobre la eternidad de los individuos. Es Dios el que decide. Y 2, la Biblia dice que cuando llegue ese momento, entonces estarán delante de Dios los muertos grandes y pequeños. Y quiero hacer una aclaración. No es como algunos piensan, que para Dios es grande el intelectual y pequeño el analfabeta. No, esa no es la visión que Dios tiene del ser humano. Simplemente para Dios, grandes son adultos, pequeños son niños. Amén. Dios le bendiga, pastor. Si una persona se arrepiente antes de morir en su lecho de muerte y no se alcanza a bautizar, ¿es salva? La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Eso es lo que la Biblia dice. Ahora, la persona se murió sin bautizarse. ¿Se salva o no se salva? Yo no soy juez. Esperemos el día, como dicen por ahí. El día de la quema se verá el humo. Si Dios quiso y si Dios no quiso, al final Él es Dios. Y al individuo le dio tiempo. El hombre cosecha todo lo que siembra. Y si tú 15, 20, 30, 50, 70 años y nunca se quiso arrepentir y ahora que ya le llegó la pelona dice que sí, pues dejemos el justo juicio de Dios, que creo que es el mejor.
Sí, señor. Dice, pastor, ¿Dios prueba? Muchas veces he escuchado que Dios no prueba, sino que permite las pruebas. En la Biblia dice en Génesis 22, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. La pregunta es, ¿Dios prueba o no prueba? Pues eso depende de la forma como lo miren, ¿no? Porque si ves, pues te iba a decir una cosa que, mejor dicho, lo pone aquí a usted a carcajearse, porque a uno se le vienen ahí mismo una cantidad de cosas. Santiago dice, cuando alguno sea tentado, no diga que es de parte de Dios. Si sigue leyendo el pasaje aparece la palabra prueba. Entonces, hay que mirarlo en el contexto. La prueba de Dios a Abraham está relacionada con el llamamiento. Otra cosa es la prueba de la cual muchos piensan que es un problema. Entonces habrá que mirar el contexto y qué entiende usted por prueba. Dios me puede probar a mí como probó a Moisés para que fuera a liberar a su pueblo. Pero es en el campo de ¿qué? Del llamamiento, no de tentación. Que hay que establecer la diferencia. Entonces Dios no pone a prueba en tentación a nadie, pero sí prueba al hombre en el campo de un llamamiento, para ver si el hombre ¿qué? Decide o no. ¿Cuánta obstáculo puso Moisés? Y el mismo Abraham. Es que cuando usted lee el capítulo 12 dice, Jehová había dicho a Abraham, pasado. No sabemos cuántos años antes. El capítulo 12 dice, y Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra. Había pasado. No es que le dijo. No, había. ¿Cuánto tiempo estuvo esperando? Es más, en la peregrinación, usted recuerda que Abraham, hasta que no se le mueren su sobrino y su papá, no despega para poder entrar a la tierra. Entonces, hay muchas cosas que en el campo del llamamiento el hombre se ve frente a una encrucijada de tomar la decisión. A eso hay que mirarlo de una manera. Y otra cosa es pensar de que yo tengo una tentación y que es una prueba que Dios me puso. Sí. Eso ya es otra cosa. Y la otra es a veces querer culpar a Dios de las consecuencias de nuestras decisiones, ¿no? Pero ahí está, claro. Y luego pensar que es una prueba de parte de Dios cuando es la consecuencia natural de mi decisión que yo tomé de manera consciente. Un teólogo estaba diciendo por ahí que Judas no era culpable de lo que le pasó. El culpable era Dios. No, pero mira hasta dónde llega la gente. Sigamos. El versículo que dice que los días serán acortados, ¿es para quién? ¿Y para es el para pueblo, este tiempo? Muchas gracias. Según San Mateo, capítulo 24, está relacionado con el tiempo que vivirá el pueblo de Israel después de la mitad de la semana 70. Es decir, lo que llamamos el periodo de la gran tribulación. Es una profecía netamente israelita. Cuando aquí hacemos alusión acerca de esos cambios que se han dado en traslación y en rotación y que según los científicos dicen que hace que la Tierra gire más rápido y que en consecuencia el tiempo sea más corto, es una cosa totalmente diferente a lo que es la profecía que aparece en San Mateo 24. Amén. Amén. Hermano Carlos, nos hacen una pregunta que yo voy a intentar parafrasear. Es como que, según la manera como contamos los días en nuestro calendario, no darían exactamente los días respecto a la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Sí? A los 3 días. Bueno, lo primero que hay... ¿Usted iba a redondear la pregunta? No, es básicamente eso. Entonces la pregunta de que nos hacen apunta es más como a que si o sea, él dice, según el calendario judío, cómo se cuentan los días y las horas en que Jesús murió en la cruz hasta la hora en la que Él resucitó, porque si se hacen las cuentas desde nuestro calendario y el horario, no concuerdan. Lo primero que deben de tener en cuenta y le voy a soltar esa perla que yo creo que usted no la sabe.
A lo mejor es una locura lo que yo voy a decir. Dios creó el tiempo sin tiempo. ¿Está claro? Las medidas las puso el hombre. Desde el punto de vista bíblico, según Jesús, el día tiene 12 horas. El calendario, los calendarios funcionan dependiendo de las culturas. Para los japoneses estamos en el año sexto. Para ellos no estamos en el año 2025, no, en el año sexto. Porque para ellos cuenta el tiempo a partir del establecimiento del emperador en el sistema. Comienza a partir de ahí a contar la historia. Que no está de alguna manera descabellada la idea. El tiempo del cual nosotros manejamos parte de Jesús, que partió la historia en dos, un antes y un después. Entonces recuerde, los días, los meses y los años son de origen político. Las horas. El presidente Gaviria adelantó el día en una hora en la emergencia por el verano, la sequía o la escasez de energía que hubo. Entonces son manejos políticos. Hay países donde dependiendo de la estación cambian los horarios. Son manejos políticos. Por eso yo le decía al principio, Dios creó el tiempo sin el tiempo porque Dios no está sometido al tiempo. Los tiempos somos nosotros. Pero ahora, hermano Carlito, con respecto a la pregunta, ahí hay una discusión muy importante. Doy mi concepto. No es la última revelación. Jesús no murió el viernes. ¿Por qué? Porque de viernes, si son 3 días y 3 noches, entonces hay que contar, aunque hay una discusión y hay una cantidad de exponentes que discuten el caso, en el sentido de que una sola hora en ese calendario representaba un día. ¿Ves? Por eso dice que antes de la hora de la tarde fue bajado Jesús para dar cumplimiento desde... Pero no da. Si Jesús murió el viernes y lo han bajado a las 6 de la tarde, pues entonces vamos a suponer que la noche comenzó a las 7, entonces tendría 1 hora del día y la noche. Sería entonces un día y una noche. ¿Para cuánto? Para el sábado. Y el sábado, amanecer domingo, un día y una noche. No daría. Y la Biblia dice 3 días y 3 noches. Entonces Jesús no murió el viernes, Jesús pudo haber muerto el miércoles. La Biblia no está interesada, o Dios en su palabra, no está interesado en hacer saber al hombre qué día nació o qué día murió. Lo que Dios a través de su palabra muestra es la importancia de su obra. Porque el día es lo de menos. Ahora hay una enseñanza muy importante en San Marcos y en San Mateo y al final de todos los evangelios. Y es que unas mujeres van el domingo en la madrugada, no había rayado el alba y ya Jesús no estaba. Entonces hay una cantidad de conjeturas en relación a eso. A mí lo que más me importa de todo es que Cristo murió y resucitó al 3er día. Pudo ser el sábado que resucitó, pudo ser que resucitó el domingo. Eso a mí no me preocupa. El escritor dice, habiendo resucitado Jesús el primer día de la semana, las mujeres fueron, ¿no? Dice, el primer día de la semana las mujeres fueron y ya Jesús no estaba. Y el primer día de la semana, según el orden político, porque ya dijimos que Dios creó el tiempo sin el tiempo.
el primer día de la semana en toda cultura, sobre todo en la de Israel, es el día domingo. Entonces, si uno hace el análisis, Jesús en ninguna manera murió el domingo. Amén. Tuvo que haber murió el viernes, porque vamos a suponer que murió el miércoles. Miércoles día, noche un día, jueves día, noche 2 días, viernes día, noche, sábado. Hay algunos que creen que Jesús resucitó el sábado, basados en que si él venía a cumplir la ley, pues lo mejor que pudiera darse es que el sábado dejase de ser, ocupar la preponderancia que tenía en el pueblo israelita, porque Jesús, en el desarrollo de su ministerio, más de una vez cuestionó el pensamiento hebreo con relación al sábado social, el cual ellos lo habían hecho sagrado, a tal estado que no podían hacer absolutamente nada ese día, y que en razón a ello se pudo dar la resurrección el sábado, que la causa por la cual el Evangelio solo menciona a Jesús resucitado el domingo es porque el sábado no podían nadie ir a nada ni hacer nada. Y por eso las mujeres, aprovechando la madrugada del domingo, fueron y ya no estaban. ¿Me hice entender? ¿O quedaron como confusos? Yo le he escuchado a usted su explicación sobre que hay varios tipos de sábado en el... Eso ya es otra cosa. Está el sábado de Dios, está el sábado del hombre, que es social, está el sábado de Israel y el sábado de la tierra. ¿Cómo está el sábado de los hijos de Dios? Hebreos capítulo 13 y capítulo 4, ahí están los sábados, completicos. ¿Cuál es el sábado de Dios? ¿Cuál es el sábado del hombre? ¿Cuál es el sábado del pueblo de Israel? Cada uno en su orden. Ahí está. Entonces podía darse, hablando dentro del pueblo de Israel, que en una semana hubiesen 2 sábados, dependiendo el día, que la fecha que cayera la fiesta. Entonces vamos a suponer que la Pascua comenzó el martes, 14 de Aviv, 13. Según el capítulo 13, el verso 4 del libro del Éxodo, nosotros leemos: todos vosotros salís hoy en el mes de Aviv. Era el día 13. Vamos a suponer que ese día era martes. ¿Estamos hablando de qué? Suposición. Pero resulta que eran 7 días. Si tú cuentas 7 días a partir del martes, entonces sería el lunes, el día 7º. ¿Cierto que sí? Entonces, ¿qué pasaría? Bueno, que esa semana que termina la Pascua tendría 2 sábados. El lunes que finalizaba y el sábado que seguía en su orden. ¿Me hice entender? Sí. Ahora, si hubiese sido el lunes, entonces sería sábado repetido. El sábado para Israel y el sábado de la fiesta, que caería el domingo. Es muy importante mirar eso. Hay varias clases de sábados. Pero en una semana podían caer 2 sábados. Uno ceremonial y el otro institucional. Sigamos. Pastor, ¿es válido el bautismo virtual? Eso no, a ver, la iglesia no se ha pronunciado con respecto a eso. Mal haría yo dar aquí una postura sin tener las directrices de la iglesia. Entonces,
aquí lo que yo diga sería mi manera de pensar. ¿Cierto? Sí. Mi manera de pensar. Está claro, no es lo que la iglesia piensa, sería lo que a mí se me ocurría pensar. Yo, Carlos Hoyos, me hago responsable de lo que digo, desde mi manera de pensar. El bautismo debe de hacerse como dice la Escritura. ¿Y cómo dice? Que el candidato debe de ser sumergido por la autoridad competente en las aguas bautismales. Uh-huh. Eso es lo que hemos creído toda la vida. Yo todavía sigo creyendo que es lo mismo. Pero vamos a suponer que, yo qué sé, hay un país en el mundo donde alguien entendió el Evangelio. Y no hay quien lo bautice. Es una suposición. Y él llama a la autoridad de la iglesia en Colombia. Vamos a suponer, al director de misiones extranjeras. Él dice, hermano Vicente, yo he entendido el Evangelio y quiero bautizarme ya. Pero aquí no hay quien me bautice. El más cercano está en otro país, como usted. Pues yo necesito ser bautizado ya. Pues el director de misiones tiene opciones tales como consultar con el consistorio de ancianos, si envían a alguien rápido, si hacen uso de la autoridad de la investidura que tienen y dice, venga, vaya al río y desde aquí vamos a invocar el nombre de Jesús sobre su vida mientras usted se sumerge. Estoy hablando de conjeturas. Uh-huh. ¿Está claro? Pues la mente de uno es impresionante. Por eso estoy diciendo que yo creo como dice la Escritura, pero puede darse. Y en el reciente pasado yo escuché de personas que oficiaron la Santa Cena de manera virtual. Entonces, pues, es muy complicado. Pero bíblicamente el bautismo debe ser suministrado por la autoridad. De ahí para allá será cosas que surgen de una manera hipotética y que las autoridades de la iglesia, de las cuales yo no soy la persona indicada para decidir, pudieran tomar una decisión, y si ellos la tomaran, yo creería que la persona quedó bautizada. El problema sería del que lo bautizó, porque es el responsable. ¿Me hice entender? Sigamos. ¿Seguimos? El tiempo se fue. Pero otra preguntita aquí. La ñapa. El hermano está llamando. Ya, tranquilo. Y que Dios les bendiga. Amén, muchas gracias. Tenía una pregunta ahí muy taquillera. ¿Cuándo fue juzgado Dios? A Dios nadie le juzga, porque no existe individuo en la tierra ni institución que pueda hacerlo. Uh-huh. Los juicios se le hacen a los seres que están sometidos al tiempo y al espacio. Uh-huh. Dios es eterno, no tiene que rendirle cuenta a nadie, ni está sometido al tiempo ni al espacio. Nadie podría condenar a Dios porque Dios escapa a la mente finita y a las prisiones y a las decisiones humanas. Hablamos de Dios. Sí. Si hablamos del campo humano de Dios, entonces ya eso es otra cosa. Porque Jesús es Dios y enfrentó un juicio en el cual lo han condenado a pena de muerte y por eso fue crucificado. Me encanta mucho el pasaje de Juan cuando Jesús dice, cuando el Espíritu venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, de pecado por cuanto no creen en mí, de juicio por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de justicia por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, refiriéndose a que la muerte de Cristo le pone fin a la oportunidad del que engañó al mundo. Porque con la muerte y la resurrección de Cristo se hicieron tres cosas muy importantes, que de pronto los cristianos no las tienen. Una, la salvación de los humanos. Amén. 2,
la eternidad de los ángeles que guardaron su dignidad, jamás serán tentados. Y 3, la decisión final de la condenación de los demonios. Amén. Pastor. El tiempo se fue.